hayamos prestado atención a sus advertencias. ¿Sí se ve? Sí, Sí. Se ve maximizado, ¿verdad? sí, ya listo. Yo creo que empezamos en unos 5 minutitos. Vamos a dar oportunidad que entre más audiencia.
Buenas noches a todos. Gracias por poder asistir virtualmente a nuestra panel de expertos. El Colegio de Médicos Familiares de Ciudad Juárez les agradece que estén aquí. Hoy, 19 de noviembre, Día del Hombre, damos por concluida la semana del prematuro con un excelentísimo tema a cargo de la doctora Marisol Alvarado Tobías. Ella es neuróloga pediatra, es egresada de la UACJ, em, del- con la especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez y con subespecialidad en neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ella es profesora académico en la UACJ. Ella está certificada por el Consejo de Neurología Pediátrica. Su práctica médica la realiza en el Hospital Ángeles y en pensiones civiles del Estado. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Y pues muchas gracias, doctor Leiva, por invitarme a dar esta plática. Espero que les sea de utilidad. Gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. El tema que nos va a dar la doctora es sobre el desarrollo neurológico en el prematuro. Pues es un temazo súper interesante, esperemos aprovecharlo. Doctora, todo suyo la ponencia. Recuerden que este es un panel de expertos. Si hay preguntas o algo, las podemos realizar durante la plática de la doctora. Las realizamos y pues continuamos. Doctora, adelante. Muchas gracias. Bueno, en el Día Mundial del Niño Prematuro, pues nosotros intentamos, ¿verdad?, dar más información acerca de todas las complicaciones, ¿verdad?, que se dan estos pequeños, no solamente de manera inmediata, sino en un largo plazo, ¿verdad? Y por eso es importante hablar del desarrollo neurológico en estos niños en particular. Entonces, hay que entender que pues el niño que sobreviva, ¿verdad?, a este evento de la prematurez, pues, las complicaciones que se pueden presentar, pues hay que estarlo observando, ¿verdad?, y valorando a través del tiempo, ¿verdad?, para poder apoyarlo, ¿no?, en las complicaciones que se pueden presentar a futuro. Casi todos los estudios que nosotros revisamos, pues nos hablan acerca de estadística en niños que nacieron con un determinado peso al nacer, más que una edad gestacional específica. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque los estudios casi siempre clasifican a los niños por el peso en que nacieron, ¿no? Pues de 1.500 a 2 kilogramos, de 1.000 miligramos a 1.499. Realmente hay que entender que deberíamos utilizar más la edad gestacional más que el peso para hacer una estimación de los riesgos, ¿verdad?, que pueden presentar estos niños. En ocasiones, incluso algunos estudios que nosotros podemos leer en la bibliografía, nos hablan de niños que pesan menos de 2.500 gramos. Sin embargo, ellos no cumplen un criterio de prematurez, más bien son niños de término con un peso bajo para la edad gestacional. Y obviamente esto nos va a alterar algunas estadísticas que podamos estar leyendo y por eso tenemos variabilidad a veces en las bibliografías que nosotros pues, revisamos. Hay que recordar que hay factores genéticos y ambientales, ¿verdad?, que van a aumentar el riesgo, ¿verdad?, de una evolución tórpida en estos niños. Nosotros ya sabemos, y lo decimos los pediatras en forma de broma, ay, es niña, bendito Dios, le va a ir mejor que a un varón. Generalmente sí es así, o sea, muchas mujeres, muchas niñas, ¿verdad?, tienen mejor sobrevida que los varoncitos, ¿verdad?, con situaciones de salud similares al nacer. Sin embargo, también hay factores genéticos, ¿verdad?, que todavía no hemos dilucidado al 100%, pero que sabemos que existen, y obviamente factores ambientales. Nosotros cuando vemos a un paciente, pues no nada más estamos viendo un paciente, estamos viendo todo
el entorno familiar y ambiental, ¿verdad? Que se está desarrollando para que ese niño tenga un buen pronóstico o un mal pronóstico. Y hay factores de riesgo independientes. Uno de los más importantes es la edad materna y la escolaridad materna. O sea, estoy segura que ustedes ya han observado padres muy jóvenes que aparentemente tuvieron una complicación en el embarazo de las madres, el niño estuvo en terapia intensiva, ustedes le están dando el chequeo mensual al pequeño y ven que tiene una mala evolución. Ajá. Entonces, esa relación, ¿verdad? Esa relación de pues la falta, ¿verdad? De educación de los padres, pues también va a afectar en que el niño tenga un mal pronóstico. Hay que recordar que podemos tener epilepsia. Sin embargo, no todos los niños con crisis convulsivas neonatales se van a clasificar eventualmente como epilepsia. Pueden haber sido crisis sintomáticas y entonces sí se va a quedar un daño estructural lo suficientemente importante para que persista esta epilepsia. Y parálisis cerebral, pues es uno de los trastornos motores más importantes. En la infancia es el primer lugar de discapacidad, se puede decir. Y discapacidad intelectual. Es el término correcto de usar porque a veces me he escuchado que me dicen, no, pero retraso mental ese ya término es un término que está en desuso desde hace muchos años. Es discapacidad intelectual. También podemos tener alteración de los órganos de los sentidos. Todos estos niños pues tienen riesgo a tener hipoacusia por los fármacos en los que tuvimos que administrarle, por la asfixia severa, todo lo que pasó en la ventilación mecánica, hiperoxemia, todo eso puede alterar los órganos de los sentidos. Y a los niños que les da bien, generalmente pues podemos tener trastornos del aprendizaje, podemos cumplir criterios de déficit de atención e hiperactividad, ese es un factor de riesgo. La prematurez para desarrollarlo y alteraciones motoras ya menores. Cuando nosotros tenemos discapacidad intelectual en un niño, pues hay que recordar que no estamos evaluando un hito del desarrollo. Estamos evaluando complejos cognitivos. Entonces, procesos complejos cognitivos, o sea, muchas cosas tenemos que evaluar para poder decir esta persona tiene discapacidad intelectual. Tenemos memoria y percepción visual y auditiva, la abstracción, el procedimiento del lenguaje, que tienen a veces características específicas como la sintaxis. Todas estas cosas en un niño pequeño pues no se puede evaluar a la primera, pero hay que recordar que un predictor súper importante para un trastorno del aprendizaje y una discapacidad intelectual es que el niño tarde en hablar. O sea, hay niños pequeñitos que ustedes ven, sabes que está muy flaquito, todavía no se sienta, pero ya está empezando a tener intención comunicativa, está hablando. Este es un predictor para decir, este niño probablemente intelectualmente le va a ir bien o no le va a ir tan mal, ¿sí? Problemático es niño que tiene un problema motor y no estamos desarrollando el lenguaje, generalmente no va a tener una buena evolución a nivel cognitivo. Y hay que recordar que nosotros cuando estamos en primer contacto, pues a veces nos tenemos que hacer una evaluación rápida del desarrollo. Y hay que recordar que el coeficiente del desarrollo, con todas las tablas que podemos utilizar, una escala de Denver, una escala de Bailey, la escala de desarrollo infantil de México, la EDI, no es lo mismo que un coeficiente intelectual. Y eso hay que ser muy, muy específicos con los papás. Si bien es un predictor de que podríamos tener discapacidad intelectual, no estamos evaluando eso, estamos hablando del desarrollo. Entonces, hay que ser muy prudentes al comentar estas situaciones con los papás porque a veces te preguntan, oye, pues me estás diciendo que va muy mal en las áreas del desarrollo, entonces, ¿quiere decir que tiene una discapacidad intelectual? No, o sea, no necesariamente. O sea, puede que sea un retraso del desarrollo, sí, que lo pone en un riesgo más importante de desarrollar una discapacidad intelectual, pero no es lo mismo. Y lo importante con los coeficientes de desarrollo es que los estamos utilizando como un tamizaje para poder referir a ese paciente a una terapia específica, ¿no? Pues una terapia física, ocupacional, de lenguaje, del aprendizaje, ¿sí? Para eso nos sirven los coeficientes de desarrollo. Y hay que recordar que siempre tenemos que hacerlo con la edad corregida. A veces también utilizamos las tablas que no son apropiadas para la edad, o sea,
las escalas de desarrollo no son para todas las edades. Y así como estamos calculando la edad corregida para el peso, la talla y el perímetro cefálico, también tenemos que hacerlo para el desarrollo. Y los niños que nacieron de las 32 a las 36 semanas tienen 1.4 veces más de riesgo de presentar una discapacidad intelectual que un niño que nació a término. Si fueron menos de 32 semanas, el riesgo aumenta a 6.9 veces. Si empezaron menos de 1.500 gramos, aumenta el riesgo 12 veces. Y si pesaron menos de 750 gramos, aumenta el riesgo de discapacidad intelectual 22 veces. Entonces, no es para ser derrotistas, pero tenemos que estar más al pendiente de estos niños, ¿sí? O sea, la intervención tiene que ser temprana, o sea, en cuanto salga del UCIN, cuando empiece afuera, ya tiene que estar pensando el papá, ¿dónde lo voy a llevar a terapia? Ya lo estoy refiriendo yo al terapeuta físico, al terapeuta de lenguaje. A veces es difícil que te lo acepten tan chiquitos, pero a veces te salen niños de UCIN a los 8 meses, o sea, que se dan de alta casi, o sea, pues ya bien grandecitos, entonces, de mucha edad, entonces esos niños ya tienes que referirlos desde antes. Y aunque le vaya muy bien a una persona en su estancia intrahospitalaria en la UCIN, hay que recordar que todas nos puede haber sutilezas de deterioro cognitivo que no son a lo mejor tan significativos, pero están presentes, o sea, van a estar apoyo. Hay estudios que han hecho acerca de pacientes que siguieron toda la vida, hasta los 18 años, y que pesaron menos de 1 kilo al nacer. Hicieron una escala comparativa con adultos de la misma edad que fueron de término y se dieron cuenta que había una discrepancia del coeficiente intelectual, o sea, el promedio, ¿verdad? Los de 18 años que fueron prematuros, el promedio del coeficiente fue 93 y el que fueron de términos fue 106. Entonces, sí hay un cambio, ¿verdad? Importante, ¿no? En su coeficiente. La discapacidad visual, también, ya sabemos, o sea, pregunta de cajón cuando vemos al paciente primera vez, ya lo vio el oftalmólogo, ya lo vio en la retina, si fue una retinopatía del prematuro, pues, qué intervención se realizó, si todavía quedan intervenciones por realizar, y hay que recordar que de estos niños que tienen retinopatía, se asocia mucho a miopía, hasta el 22% de los niños que pesaron de 1.250 a 1.750 gramos, y de estos que van a tener miopía, 4.6 van a tener una miopía severa. Podemos también tener hipermetropía, astigmatismo, el estrabismo es súper común cuando son niños menos de 1.5 kilos, o sea, 14-19%, pero si fueron menos de 26 semanas de gestación al nacer, 24% van a tener estrabismo. Obviamente aumenta el riesgo si tuvieron hemorragia intraventricular, encefalopatía hipóxico-isquémica, todo esto de asfixia severa van a contribuir a que sea peor el pronóstico también de los ojos. Y hay que recordar que hay que hacer una intervención temprana. Yo creo que ya habló con la doctora Muñoz acerca de esto. O sea, la ambliopía es una secuela, ¿no? Del estrabismo que no se trató a tiempo. O sea, nosotros tenemos más o menos máximo a los 8 años en corregir ese estrabismo. Porque si ya no lo corregimos, el campo visual se va a disminuir y nos va a deteriorar muchísimo más el aprendizaje. También podemos tener cataratas, glaucoma, alteraciones de los nervios ópticos por la asfixia, y también hay que hacer un seguimiento. La discapacidad auditiva también es súper común, hasta 2 a 4% de los menores de 25 semanas de gestación. Son neurosensorial, o sea, no es conductiva. Y hay que recordar que los bebés ya no se escuchan a las mamás desde que están en útero, o sea, a partir de las 24 a 26 semanas, el bebé ya empezó a tener una respuesta de parpadeo al sonido. A las 27 a 29 semanas ya va a oír la voz materna y va a escuchar a partir de 40 decibeles. Y a las 32 a 33 semanas va a diferenciar entre voz de extraños. Niños que hemos visto, ¿verdad? En la UCIN, que nacieron muy chiquitos, a las 27 semanas. Es difícil que a veces reconozcan la voz materna. No sé si han visto o cuando llegaron a rotar al mejor en UCIN, casi siempre una enfermera, o sea, como que se apegaba a los niños o a un niño en específico
y respondía con mayor facilidad ese bebé a esa voz de esa enfermera. ¿Por qué? Porque empezó a reconocer algo que es agradable, a lo que es continuo y es un apego, ¿sí? Entonces, por eso es importante que los papás pues le hablen a sus bebés, que tengan un apego seguro, hacer todas estas interacciones de mamá canguro, papá canguro, para que puedan tener ese apego auditivo también. Y hay muchos estudios acerca de si deberíamos o no proporcionar una intervención del lenguaje desde la terapia neonatal. Hay muchos estudios que dicen que sí, o sea, que debemos hacer una exposición al lenguaje de manera temprana, porque les comentaba, entre más vocabulario tengamos, el coeficiente intelectual de ese niño generalmente va a ser mejor. Y hay investigaciones acerca de grabaciones con vocalizaciones, conversaciones, silencio y ruido, pues que está ciclándose en un aparatito pues de grabación, ¿no? Y son unos aparatos pequeños de 60 gramos aproximadamente, en los que tienen un ciclo para que el niño empiece a estar estimulado a este nivel. Entonces, ahí, por ejemplo, este es como el equipo, el software, ¿verdad?, que utilizan. Ponen silencio, que ponen sonido, que hablan en voz baja. Todas estas cosas se pueden realizar y por eso también nosotros debemos de tener cuidado con hacer sonidos que pueden incomodar al bebé, porque eso también va a ser un estímulo, ¿verdad?, que va a cambiar la forma en que conecta, ¿verdad?, esta información auditiva. Y puede ser un estímulo nocivo, ¿verdad?, y que a la larga le afecte también su desarrollo. Hay trastornos de la coordinación que antes no los clasificábamos, más bien como que le decían al niño el niño torpe, ¿no? Pero pues existe un trastorno que se llama trastorno del desarrollo de la coordinación. Y la cosa que te va a decir el papá y la mamá va a decir, ¿sabes qué? O sea, mi hijo yo lo veo bien, pero es torpe, todo se le cae, se tropieza en todos lados, es un niño así como que bien distraído. Pues se podría asociar a hipotonía, a tono muscular bajo, pero no necesariamente. O sea, hay niños que realmente no coordinan, no tienen buen equilibrio, no tienen buena destreza motora fina, y esto también se tiene que tratar. A veces se trata con terapia física o con terapia ocupacional, pero generalmente esto va a persistir a través de la vida. Hay que intervenir, pero estas preocupaciones de los padres son reales y sí se tienen que intervenir de preferencia los primeros 5 años de vida. Los factores de riesgo para tener este trastorno del desarrollo de la coordinación es ser un prematuro, ser varón, y hay muchos estudios acerca de resonancias magnéticas y que se ven que el volumen cerebral de estos niños está un poquito más reducido para la edad esperada, pero generalmente tú ves la resonancia y se ve limpia, o sea, no ves algo estructural anormal de manera significativa, o sea, son sutilezas del volumen cerebral. Entonces, por eso tú como médico a veces le dices, ¿sabes que no tiene nada tu hijo? O sea, pues es torpe y ya. Bueno, pues se puede asociar a este antecedente de ser prematuro. Hay algunas clasificaciones que podemos utilizar para poder saber, se llama Maximax 2, para ver qué tanta destreza motora tienen. Y, por ejemplo, esta se utiliza también en parálisis cerebral. Hay niños que no tienen una alteración motora tan severa, son cosas más sutiles y podremos clasificarlos en el nivel 1 y 2, que son niños que toman los objetos con las manos, pero tienen limitación en algunas tareas que son precisas y de velocidad. En el nivel 2 son niños que tienen lo mismo, pero evitan incluso a veces realizar algunas tareas para tratar de evitar la incomodidad, ¿no?, de usar sus manitas, o una manita que no puedan usar bien. Buscan otras maneras como mañas para hacer la acción. En el nivel 3, pues estos niños van a tener dificultad para preparar sus actividades. En el 4, ahora sí va a ser una selección limitada de objetos que pueda tomar de manera sencilla. Y en el 5 son niños que definitivamente no pueden hacer actividades manuales, ¿verdad? Eso es algo muy limitado y requiere una asistencia total para hacer cosas. Y ya propiamente la parálisis cerebral, pues tenemos que sospecharla en todos los niños que fueron prematuros, o sea, hay que estarlos observando. Es la discapacidad más común de la infancia y se supone que hasta 3 de cada 1000 nacidos vivos
para tener parálisis cerebral, que son diferentes clasificaciones, sí, pero y diferentes grado de alteración funcional. Hay que recordar que estos niños, un cuarto no va a poder hablar, un tercio no va a poder caminar, la mitad va a tener una discapacidad intelectual y un cuarto va a sufrir de epilepsia. Entonces, esta estadística también se tiene que estar observando a través del tiempo, porque se nos puede pasar, o sea, decir, sabes que no está caminando, ya se está poniendo espástico y ya no está hablando. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hacer una intervención temprana, como comentábamos del lenguaje. No, pues no puede caminar, pues mandarlo al ortopedista, si es que tiene una capacidad de empezar a mejorar también las secuelas, ¿no? De la espasticidad que se va a presentar. Puede ser que a lo mejor no camine, pero puede utilizar aparatos, ¿verdad? Para desplazarse. Y hay que recordar que muchos de estos niños no se van a diagnosticar hasta el segundo año de vida. O sea, nosotros tenemos que estarlo pensando que va a pasar si tuvieron una muy mala evolución en la UCIN. ¿Sí? O sea, tuvieron una hemorragia intraventricular, tuvieron una asfixia severa, tuvieron una ventilación mecánica prolongada. Lo más probable es que va a ser así. Y muchos de estos niños pues tuvieron estancias prolongadas. Hay que recordar también que los primeros 6 a 8 meses, muchos de estos niños no van a aparentar hipertonía, van a tener, al contrario, van a tener hipotonía. O sea, no van a hacer todavía ese cambio clínico, ¿verdad? De darnos la espasticidad. Entonces, estos niños hipotónicos, los primeros meses de vida, puede que nos desoriente un poco que van a hacer el diagnóstico de PC. Del 16 a los 20% de los nacidos de las 32 a 36 semanas van a tener riesgo de parálisis cerebral. Entonces, nosotros cuando vemos a un paciente, a veces como minimizamos lo que sucedió, ¿no? Con su prematurez. Es decir, ¿sabes qué? No, pues de 32 a 36 semanas sí me alcanzaron a poner la betametasona, el esquema de moderación pulmonar, y pues si estuvo internado mi bebé 2 semanas, 3 semanas. Ah, no, pues le fue bien. Realmente no podríamos aseverar eso. O sea, tienes que pensar que probablemente sí va a requerir intervenciones y hasta el 20% sí van a tener una parálisis cerebral. Entonces, si bien todo lo que ha pasado de la ciencia, cómo ha mejorado la atención de estos niños, no les ha quitado el riesgo totalmente de presentar parálisis cerebral, les ha disminuido el riesgo de presentar una parálisis cerebral severa, pero no quitársela. Y pues en Estados Unidos no tienen más información, pero en México no hay mucha información, pero se considera de 3 a 4 por cada 1000 nacidos vivos van a tener PC, y la espástica bilateral es de 1.5 por cada 1000, y sigue la unilateral o hemipléjica 0.8 por cada 1000, y finalmente la distónica bilateral. Entonces, a veces son niños que tienen posturas distónicas y no tienen un tono precisamente alto muscular, pero esa es una PC. Pues agarró los ganglios basales. Entonces, estadística, ¿no? O sea, si tuvimos una prematurez de 24 a 26 semanas, al nacer incrementa el riesgo 20%. Si fue, aparte, peso bajo para la edad gestacional, aumenta el de 4 al 10% de riesgo. Si fue varón, aumenta el riesgo, aunque realmente no hay tanta información en qué tanto te incrementa ser varón el parálisis cerebral, sabemos que hay más. Ser gemelito te sube del 10 al 12%. Y hay que recordar que esos niños pueden fallecer antes de los 5 años por todas las complicaciones. Hay muchos estudios en Estados Unidos acerca de pues, lo que les va a pasar a estos pequeños. Se dieron cuenta que en Estados Unidos ya bajó la parálisis cerebral severa en un 43%, pero aumentó la de parálisis cerebral leve en un 13%. O sea, ¿qué quiere decir esta estadística? Que están mejorando los cuidados del recién nacido. Sí, que están previniendo a lo mejor un poquito más el riesgo de nacer prematuro. Y pues obviamente todo lo que es el servicio de salud hace que disminuyan o no aumente el riesgo de parálisis cerebral. Los ginecólogos pues realmente son los que, y el médico que le esté atendiendo el embarazo a la señora son los que
realmente son los que van a disminuir más el riesgo a largo plazo. Cuando ya saben, o sea, ya nace el bebé, pues ya se hacen intervenciones para disminuir los riesgos, pero de que va a haber un daño, va a haber un daño. Pues ya sabemos todas las lesiones que pueden alterar este riesgo. Y la clasificación de parálisis cerebral, pues la más fácil es está hipertónico o está hipotónico. Tiene una alteración del movimiento que puede ser atáxico, distónico, coreatetosis, etc. O limitación de la función, que es la más fácil. Bueno, a mi parecer es la más completa y la más fácil de aprenderse. Y podemos tener, aparte del apellido, ¿no? O sea, es que tenemos una alteración asociada a epilepsia, alteración cognitiva, pérdida de la audición, visión conductual. Y otro apellido que le podemos poner es, ¿sabes qué? Tenemos una alteración de una diplegia, tenemos una parálisis cerebral por una asfixia perinatal. Todas esas cosas, pues, le aumentan a nuestro diagnóstico y pues nos podemos dar más información a los padres de qué esperar. La más fácil de clasificación, pues hemipléjica, parapléjica, tetrapléjica, tripléjica, monopléjica. Entonces, primero es la parapléjica, luego la hemipléjica, luego la tetrapléjica. Y alteración de la motor, ¿verdad? O sea, de espasticidad va a estar en el 60% de todos los niños con PC. Y la hipotonía suele ser la menos frecuente, de 1%. La espástica, pues es porque afecta el tracto corticoespinal o piramidal, ¿verdad? La vía piramidal y la extrapiramidal, pues la que nos va a dar todos los movimientos anormales que no son propiamente epilépticos, como atetosis, corea, ataxia, rigidez y hipotonía. Y esta es la clasificación que debemos de utilizar, que la más sencilla la podemos tener impresa en nuestro consultorio y nos dar un chorro de información. O sea, porque nos está hablando de funcionalidad. La Ground Motor Function Classification System nos habla acerca de qué tanta limitación tiene el niño para ser independiente, ¿no? La número 1, pues nos está diciendo que el niño puede hacer actividades de manera independiente. El 2 es con apoyo. El 3 es con un aparato que él mismo está manipulando. El 4 es con un aparato que puede ser eléctrico o ya un andador. Y el 5 se divide en 2 grandes grupos, que es el niño que tiene tubo de gastrostomía o de alimentación y el niño que no lo tiene. ¿Y para qué nos sirven estas clasificaciones? Para poder saber el estado nutricional también de este pequeño. Si nosotros aplicamos las tablas de crecimiento en los niños sanos, como las de la OMS, las de Gómez, lo único que va a pasar es que vamos a decir que todos están desnutridos, ¿sí? Entonces, tenemos que aplicar la que le toca específicamente y hay un chorro de variabilidad de peso. Entonces, hay que tenerlas en un PDF y aunque sea en la computadora para que checarlas rápidamente y podemos sacar ahí su índice de masa corporal, podemos sacar su talla y su peso y tiene en las curvas tiene un área gris en la que tú te está avisando la tabla de que este niño tiene riesgo a presentar una desnutrición. Entonces, si ya empieza a meterse a esa área gris, pues tú tienes que hacer la intervención de enviarlo con el nutriólogo o aumentarle soporte calórico ya en la consulta. Una vez le explicas a los padres cómo hacerlo. Hay que recordar que también muchas veces los padres no saben cómo alimentar a estos niños. O sea, agarran rollos de va a ser todo orgánico, gluten free. Entonces tienes que preguntar qué está alimentando, cómo está alimentando al niño, porque lo más seguro es que se te va a desnutrir si no haces una intervención. Estos bebés, acuérdense que tienen un tono muscular bajo, pero también a veces tienen atrofia muscular, o sea, tienen menos capacidad de formar músculo porque también su metabolismo está más rápido, ¿no? Está tratando de crecer el cerebro los primeros 3 años de vida. Entonces, el cuerpo va a sacrificar todas sus calorías con tal de que ese cerebro siga creciendo. Pero si yo no le alcanzo a dar las calorías para darle al cerebro que tenga un buen crecimiento, pues todo se me va a estancar, el peso, la talla, el perímetro cefálico. Entonces, para eso nos sirven estas tablitas. Y pues los 4 pilares del trastorno motor en los niños, hay que recordar que la fisioterapia, que es la más importante. Hay niños que nunca van a necesitar un problema más grave, ¿no? de cirugía o ponerles
medicamentos, pero la fisioterapia es para todos. La ortesis, pues, los ortopedistas nos dicen si necesita algún tipo de férula, al tipo de tratamiento, fármacos y el tratamiento quirúrgico, que lo puede hacer tanto ortopedia como neurocirugía. El baclofeno es súper fácil de conseguir aquí ahorita que estamos en la frontera. Les puedo decir que en otros estados de la República es difícil de conseguir el baclofeno. Nosotros con una receta de una cédula profesional de México, los papás van al Walmart y se lo surten, o sea, les surten las pastillas. Y aquí en México a veces hay mucho desabasto. La tizanidina es como que lo que sigue. Dices, pues, ¿sabes qué? No le funcionaba el baclofeno, lo dormía mucho, lo estriñó, pues le pones tizanidina. La toxina botulínica es cara, no todo el mundo sabe ponerla. Y si le pones toxina en un lugar donde no debes, pues puede que te deteriore más a nivel motor al niño. Ejemplo, hay papás que dicen, ¿sabes qué? Yo lo veo muy espástico de las piernas, póngale ahí, y hay gente que se anima. Pero lo que no saben los papás es que esa espasticidad es la que hace que el niño se mantenga erguido y que a veces pueda caminar con dificultad, pero puede caminar. Entonces, hay grupos musculares que no se han de tocar porque a veces sale contraproducente quitarle espasticidad. Las benzodiazepinas generalmente los utilizamos cuando tienen mucho dolor. Una regla de neuropediatría es no le des benzodiazepinas a un niño, al menos que esté muy mal, o sea, convulsionando, o sea, epilepsias muy malas, o sea, muy mal pronóstico. Y dices, bueno, pues si le doy, le voy a dar calidad de vida, pero se va a morir ese bebé o ese niño. Es como que decir, no importa que se vuelva adicto, pues si no importa que se vuelva adicto, pues se la doy. Porque pues a lo mejor el pronóstico de vida es muy malo. Pero si usted me dice, ¿sabes qué? No, es una parálisis dipléjica, el niño es cognitivamente sano, o sea, nunca le van a poder quitar esa medicina. O si se la quitan va a ser muy difícil y ya va a tener una adicción, porque causa adicción, causa también alteraciones a veces conductuales cuando las da las benzos, altera el patrón de sueño y aumenta el riesgo de atrofia cerebral. Entonces, ¿para qué le doy una benzodiazepina a un niño que de por sí ya tiene un daño neurológico previo? Entonces, esto es como que lo último que hacemos. Y si tenemos una PCI distónica, a veces damos L-Dopa o trihexyfenidilo. El trihexyfenidilo es muy accesible. Hay algunos niños que sí les funciona, algunos niños se marean, pero es lo que más usamos. La L-Dopa a veces no lo usamos porque, y yo creo que ya lo han visto con adultos mayores, o sea, les das a veces L-Dopa y ya se empeoran los síntomas distónicos. Entonces, tienes que tener cuidado bueno, tienes que dar mucha vigilancia si vas a dar L-Dopa a un niño. Y el tratamiento, pues hay un equipo multidisciplinario, o sea, el neonatólogo, pues es el jefe de todos, o sea, la verdad. O sea, él es el que dice, ¿sabes qué? Se va para todos lados, se va con el ortopedista, se va con el psicólogo, con la atención primaria, o sea, con todos tenemos que colaborar porque este niño va a necesitar muchas intervenciones, pero hay que individualizar, o sea, no es un escopetazo de interconsultas lo que le vamos a dar, o sea, hay que ver cuál es la que requieren como de manera más urgente y lo sabemos de manera institucional, o sea, a veces no podemos referir a todos los especialistas, a veces no tenemos todos los especialistas, entonces lo que tienes que decir es qué edad tiene, cuál es la intervención más importante, voy a saturar al papá incluso de mandarlo a todos los especialistas en este mes, pues a lo mejor es como írsela explicando, o sea, este mes vamos a hacer esto, el siguiente mes vamos a hacer esto, el siguiente mes vamos a hacer esto, cuando tenga 2 años va a ir a terapia, hidroterapia, a los 5 años lo vamos a mandar al kinder, o sea, con apoyo USAER, con CAM, o sea, hay que estarles siendo honestos, pero ustedes lo saben, o sea, cuando un papá tiene un niño con un problema de salud, bueno, cualquier persona en su familia, generalmente te escuchan la mitad de lo que les dijiste. Entonces, si lo saturas, a lo mejor no hace nada. O sea, a lo mejor se paniquea el papá y se queda ahí como dice de manera coloquial, o sea, lampareado, ¿no? O sea, en shock, o sea, de lo que tiene que hacer. Entonces, pónganselo como muy estructurado, de que necesita mucha intervención, pero que
no tiene que hacerlo todo a la vez, o sea, tiene que aprender a priorizar. Hay que tratar de evitar trastornos posturales como escoliosis, retracciones. A todos estos niños hay que escolarizarlos, o sea, ustedes insistan así como cuchito de palo, de verdad, o sea, yo tengo muchos niños que los vi, porque en algún momento me lo mandó luego el maestro del CAM o de USAER y platicábamos y que estamos en intervenciones, y era un momento que en el duelo, ¿verdad? Tener un niño con un problema de salud, con una discapacidad, los papás se bloquean y dicen, ¿para qué lo mando a la escuela? ¿Para qué lo mando si no está aprendiendo nada? No, yo mejor lo tengo aquí, aquí yo lo cuido y no le va a pasar nada. Hay que escolarizar a estos niños, o sea, hay que recordar que la escuela no nada más es para aprender, la escuela es para socializar, o sea, es para ser amigos, para forjar una identidad como niño, como adolescente. Entonces, sí tienen que insistir en que los escolaricen. Que a lo mejor nunca va a aprender que 2 más 2 es 4, ese no es un problema. O sea, el problema es que este niño lo dejen en un aislamiento social, que lo dejen en un abandono social a largo plazo. Esto nos va a alterar la conducta y las emociones y es imposible después ya sacarlos del celular o de la tableta, de la tele. Entonces, es mejor escolarizarlos. Yo tengo niños que tienen esquizoencefalía, o sea, tienen alteraciones estructurales tremendas, no hablan, no dicen nada. Mueven un dedito con una tableta, te informan lo que necesitan. Entonces, hay que darle hasta donde tope. Yo le digo a los papás, o sea, usted no se desanime. Esta es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad y se lo tienen que decir cada vez que lo vean porque están muy desmoralizados a veces estos papis, o sea, han tenido muchos eventos emocionales que a lo mejor no hemos podido mejorar. Entonces, hay que estar al vigilando también del estado emocional de la familia. Y pues les digo, terapia de lenguaje siempre rápidamente porque es súper importante a nivel cognitivo. Y hay un predictor que le digo que es como súper importante, que el indicador de los más importantes que hay es la educación materna. O sea, entre más esté educada una mamá, mejor le va a ir a ese bebé. Es la gran verdad. A veces nos tocan niños que tienen mamás adolescentes, pues usted también tiene que decirle a la mamá adolescente, hija, usted ya es mamá, pero tiene que seguir estudiando, tiene que seguir preparándose porque usted le va a tocar un bebé con dificultades y va a tener que saber cómo cuidarlo. Entonces, hay que estar pendiente también de ese factor y identificar la salud mental de la madre antes de egresar el menor, aunque a veces ya nos toca a nosotros ya afuera y tú ves a la mamá y la mamá está destruida emocionalmente, ¿no? Hay que recordar que estos niños son más de riesgo también en maltrato. O sea, entre más problemas de salud tengas, más fácil es que te maltraten y eso puede ser tu familia. Entonces, si ustedes ven que es un ambiente inseguro, pues trabajo social. O sea, porque muchas veces estos niños fallecen por omisión de cuidados. O sea, no precisamente porque los golpeen, ¿no? O sea, no omiten cuidados importantes de su salud. Entonces, hay que platicar con la salud mental materna con las mamis siempre. Y pues hay disminuir el riesgo de la parálisis y de todos estos factores con la intervención prenatal. Hay estudios de indometacina y cafeína que disminuyen los riesgos de PC. Y pues hacer una escala que estemos confortables nosotros de realizar. Las escalas a veces toman mucho tiempo y pues la institución nos dice que tienes que aventarte un paciente cada 15 a 20 minutos, entonces no alcanzas a valorarlo y no alcanzas a valorarlo completo y ustedes saben que es una evaluación transversal en el tiempo, o sea, es como que lo voy a aceptar en un mes y lo voy a seguir haciendo la escala, o sea, ya cambió el niño porque se está desarrollando. Entonces, hay 3 formas para diagnosticar el retraso en el desarrollo. La primera es la vigilancia de rutina, que es la que realmente institucionalmente es más fácil de hacer. Le mido el perímetro cefálico, reviso bien cómo están sus reflejos, veo cuáles son las indicaciones que dio el pediatra o cómo están alimentándolo, cómo está durmiendo, si está evacuando, todas estas cosas importantes, ¿no? Del desarrollo, si está subiendo de peso. Las herramientas de screening, es con screening. ¿Cuál? Ese Jus, mamá. ¿Cuál? Ese ahí Hay que apagar sus micrófonos, por favor.
El problema con la herramienta de screening es que la mayoría dura entre 50 y 70 minutos realizarla. Entonces dices, pues yo no tengo 50, 70 minutos porque estoy en la institución. O sea, ¿qué voy a hacer? Pues a lo mejor si tengo tiempo, la alcanzo a hacer, ¿sí? Pero a veces no la voy a alcanzar a hacer. Y los test formales de evaluación del desarrollo, que ya son escalas del desarrollo propiamente, estas sí tardas a veces horas. La escala de desarrollo infantil, la del EDI, es la que está adaptada a los niños mexicanos. Está súper fácil de hacer, es con la edad corregida. Esa la desarrolló un doctor del Hospital Infantil de México, el doctor Risoli, él fue mi maestro también. Y ese hombre se puso a adaptar toda la información a la población infantil mexicana. Es una herramienta rápida, pero les digo, no es tan rápida como de 20, 30 minutos. O sea, sí te tardas. Tienes que hacer actividades con el niño, pero es bueno comprenderla y saberla aplicar porque podría sernos muy, muy útil en algún paciente. Y no sé si tengan alguna duda. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, un comentario? Levante su manita o está el micrófono abierto. Hola, buenas noches. Primero felicitar a la doctora. Ya creo que ya nos conocemos, yo creo que ni se acuerda de mí, pero bueno, en fin. En cuanto a la ponencia, soy Talía, doctora. Sí, ya sé, me pasa. Mi pregunta va respecto a la terapia del lenguaje. Uh-huh. Habíamos comentado que a nivel institucional, bueno, había comentado en cuestión lo que yo he observado es que pues tenemos un déficit en este tipo de atención. Sí. A veces no sabemos ni a dónde mandarlo. En ocasiones lo que yo trato de hacer es enviar a pediatría. Uh-huh. Mi pregunta en específico es, ¿hay alguna edad en especial que vaya a un tope para la terapia del habla? Porque me ha tocado escuchar que Sí. de los 6, 8 años de edad ya para adelante pues ya no se puede hacer mucho. Ah, ok. Entonces, ¿cuáles son las edades a las que se pueden enviar y cuál sería el tope? Sí, bueno, un foniatra te puede tener un niño desde los 6 meses de edad. O sea, eso también, Ok. yo creo que sí se van a topar con eso de que algún terapeuta le diga, no, a mí tráigamelo a los 4 años, 5 años. O sea, a lo mejor no están acostumbrados a trabajar con niños pequeños, pero sí se puede trabajar desde los 6 meses. Porque lo Ah, que hacen primero es el desarrollo de la calidad de los movimientos de la boca, de la formación, de la deglución, de la tos, todos estos reflejos, como que empiezan a trabajar con ellos. Entonces, esto es un preámbulo, ¿verdad? Para tener una intención de comunicarse. Si tienes un tono bajo muscular en todo el cuerpo, incluyendo en tu boquita, pues obviamente no va a ser fácil que tú articules una palabra. Entonces, se puede hacer desde los 6 meses. Y los libros dicen que si un niño no te habló a los 7 años, es muy improbable que lo haga. Pero acuérdense que nosotros hablamos de estadística, no hablamos de todos los niños, es una campana de Gauss, o sea, es una distribución. Entonces, yo lo más grande que he visto un niño hablar es a los 12 años. Deficiente, sí, pero hablaron. Entonces, yo les podría decir que si ya tienen 7 años y no están hablando, pues podrían buscar también otras habilidades que podría desarrollar el niño para comunicarse, o sea, pictogramas, aparatos electrónicos, pueden ser opciones, ¿verdad? Porque la comunicación no tiene que ser verbal en todos, o sea, puede ser una comunicación no verbal, que se pueda trabajar con un terapeuta. Los terapeutas de lenguaje también tienen la capacidad de enseñarte a usar lengua de señas, la mayoría. Entonces, si el niño no está aprendiendo a hablar, pues podemos enseñarle lengua de señas. Pero sí, después de los 7 años es muy improbable que hablen. Improbable más, muy imposible. ok, doctora. Uh-huh. Gracias. No hay nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Y bueno, terapias,
si institucionalmente no se puede, porque pues ya nos pasó este año y medio, ¿no? O sea, que todo estuvo cerrado. Y eso incluye las terapias, o sea, no hubo terapias en IMSS, yo lo sé, o sea, ni en muchos lugares. Se usan pensiones y también cerraron Villa Integra, que es donde subrogan. Yo lo que sugeriría es que, o sea, orienten a los padres a que vayan a un centro de salud, si es que tengan terapia de lenguaje, que les quede cerca, o instituciones como asociaciones civiles que les sea como económico, como Ojos de Dios, Villa Integra. Antes estaba el CRIF, pero el CRIF todavía no abre muy bien. La UACJ tiene 2 centros educativos, uno que está en Zaragoza, que está en el centro, ahí donde está el gas, donde dan terapias a partir de los 6 años. El problema que hay es que sí los agarran ya más grandes, pero son estudiantes de licenciatura de la UACJ Dixta, pero o sea, están bien evaluados, o sea, están observados por sus profes, están en un buen servicio y es gratuito. Entonces, no todos los servicios de asociaciones civiles son gratuitos, pero muchos podrían llegar a ser muy, muy asequibles. Uh-huh. Gracias, doctora. Creo que no hay manitas levantadas. No hay comentarios más que puras felicitaciones para usted. Bueno, yo creo que vamos a terminar el tema. Agradecemos, doctora, su apoyo y compartirnos un poco de lo mucho que sabe con nosotros. Ya nos dejó la tarea de aplicar las escalas EDI. A lo mejor no en una sola tanda, pues nosotros la ventaja que tenemos es que una población cautiva. Así es. Entonces podemos irlas aplicando a lo largo de las consultas. Yo creo que eso es lo que se nos queda, que todos los niños hay que aplicarles todo, ninguno está exento de tener algo, y más los prematuros, y pues derivar, hacer intervenciones. Ahí la doctora Talía levantó su manito otra vez. Sí, doctor. No, nada más para un comentario, en caso de que se dificulte un poquito lo de la escala EDI, en cuestión del IMSS, se pueden enviar con la enfermera especialista en medicina familiar y ellos la aplican, porque creo que sí tienen cierto entrenamiento y ya nada más te reportan. Sí, de hecho sí, en Secretaría también, atrás de jurisdicción sanitaria, bueno, en jurisdicción sanitaria también ahí los pueden mandar, que ya sabes que pues no está mi enfermera, los pueden mandar y también ahí les hacen las escalas. Están fáciles de aplicar, si las lees unas 2, 3 veces te la aprendes, así casi te la podrías aprender. Muy bien. Pues bueno, doctora, a nombre del Colegio de Médicos Familiares de Ciudad Juárez, agradecemos su participación en esta semana del prematuro. También de parte del municipio, le haremos llegar una constancia, te la llevo a tu consultorio. Muchas gracias. Por situaciones técnicas, pues no pudimos nuevamente estar en físico, pero agradecemos que hayas tenido el tiempo y sobre todo la voluntad de enseñarnos mucho. Muchas gracias. Gracias por la invitación y cualquier cosa estoy a su disposición. Ahí el teléfono que puse en la última diapositiva es mi celular. Mándenme un WhatsApp si necesitan algo con mucho gusto. Gracias, doctora. Pues bueno, siendo las 21:43 del 19 de noviembre, vamos a dar por concluidas esta semana de pláticas de panel de expertos del prematuro y agradecemos a todos los que hayan podido estar a lo largo de esta semana y a los que no, pues vamos a tratar de subir las ponencias en un grupo de Facebook y damos por terminadas las ponencias. Gracias a todos.